Hola, estamos una vez más en Conciencia Auditiva, tu programa, y es un programa de conciencia. Afuera de cámara hemos hecho todo una especie de recuento de todos nuestros sinsabores como profesores, que alguna vez fuimos y que seguimos siendo. Y bueno, y te damos la bienvenida desde Pachuca. Saludo con mucho cariño a mi amigo Gerardo Alvarado Hierro. Y yo, como siempre, buen amigo, el doctor Carlos Barra Morán. Y bueno, vamos con las notas curiosas de la semana. Esta fue una que llegó a los encabezados del Universal, estuvo también mencionada en Proceso y en algunos de los soles, me parece que fue el Sol de Monterrey, una cosa por el estilo. En Estados Unidos se deportó un mexicano que tenía 20 años de estar viviendo en Estados Unidos, estaba casado con una norteamericana y tenía hijos ahí. Sí. El tema fue que esta persona va al ICE o al Instituto de Migración a ver cuál era su situación migratoria. Hace 16 años no se presentó a su orden de presentación, la autoridad lo dejó ahí pendiente. El día que el tipo va y se presentan, en ese exacto momento lo detienen y lo deportan a México en menos de 24 horas. Entonces, otro más de quién sabe cuántos casos ya van. Lo curioso es que la esposa de este señor votó por Trump. Esa es la máxima ironía. Lindo. En España, un doctor, vamos a llamarle homeópata alternativo, prometía curar el cáncer con pastillas que se acaba de descubrir eran pastillas hechas de brócoli. Bueno, yo sabía, han cacareado mucho históricamente que tanto la coliflor como el brócoli previenen, ¿no? O sea, son excelentes como para reestructurar y poder prevenir, pero no estoy tan seguro que lo curen, ¿no? No, y finalmente este personaje que promocionaba las pastillas, resultó que las estaba haciendo él. Estaba deshidratando brócolis, haciendo los comprimidos y haciendo sus pastillas él mismo. Y se demostró que al final el brócoli pierde todas las propiedades una vez que queda deshidratado. Qué horrible. Si no lo comes o hervido o crudo, claro, no tiene ninguna propiedad horrible preventiva. Y aparte, bueno, establezca la frecuencia, ¿no? Porque no es que comas una vez al mes y con eso, no. O sea, hay que establecer la frecuencia. Lo mismo pasa con tomarse una copa de vino. El vino es antioxidante, pero siempre y cuando haya frecuencia. Efectivamente, de lo contrario no sirve de nada. No. 11 jóvenes se meten al campo de concentración que está ubicado en Polonia, a Auschwitz. Este campo de concentración es icónico porque cerca de 1 millón de personas perdieron la vida aquí. Es una cosa bestial. Sí, para los que no lo sepan, Auschwitz es también célebre por ser el campo de la muerte. Se dividía en dos, en Auschwitz y Birkenau, si no me equivoco. Y en el caso de Birkenau estaban las mujeres y en Auschwitz estaban los hombres, ¿no? Y hay una frase que dice que el trabajo os liberará, ¿no? Entonces ellos pensaban, muchos de los judíos pensaban, y no solo judíos, porque también hubieron gitanos, españoles, N cantidad de personas. Pero el grueso evidentemente era judío. Pensaban que trabajando podía llegar a esta cuestión de la liberación. Eso no sucedió jamás, ¿no? Y otra de las cosas es que es inenarrable, es uno de los campos que quedó ahí como emblemático. Recuerdo que también lo visitó Ratzinger siendo papa, ¿no? Que Ratzinger debe haber conocido muchas cosas sin haber sido papa. Y me parece que es una cuestión brutal, es un campo estremecedor, ¿no? En Auschwitz en particular fue el primer campo en el que se autorizó la solución final, que fue la idea de Himmler y todos sus secuaces, en la que iban a finalmente establecer un proceso cuasi industrial para matar personas usando el famoso gas xenón B o ciclón B. Ciclón B, sí. El ciclón B. Que fue inventado por Bayer. Exactamente, sí. Que fue inventado por Bayer. Por nuestros grandes químicos alemanes. Bayer, quien hace las píldoras, pues la más típica, el mayor producto de venta de Bayer es la aspirina. La aspirina, pero está metido en N cantidad de cosas. Es una lata, el ciclón B es una lata, como también una lata de frijoles, que al momento de abrirse liberaba un gas que llenaba por completo una habitación de hasta 16 metros cúbicos, y era capaz de despacharse a 100 o 120 personas. Después de eso se llevaban los cuerpos y en el mejor de los casos los enterraban en una fosa común y en el peor de los casos trituraban y quemaban los cuerpos. Entonces es una cosa verdaderamente atroz. En un solo día
podían despacharse a 14,000 personas en un solo día en Auschwitz. Es una cosa horrible. Alguien hacía un documental, varios documentales famosos, el de La Noche y la Niebla, que es francés. El documental acerca mucho la cámara, y estos son los años 70, acerca mucho la cámara y demuestra que hay piedritas como blancas. Lo que encontraron de las piedritas blancas, que pensaron que llegaron a ser crustáceos o una cosa por el estilo, es que son huesos humanos, triturados de años de... Una cosa espantosa. El chiste... Fue brutal el ciclo. No, es una cosa espantosa. Vale la pena leer a Bierbaum en un libro yo creo que bastante conmovedor, que dice: el mundo debe de saber esto y esto no debe volver a ocurrir. El título es ese, porque esto de verdad no debe de volver a ocurrir. Estas personas, 11 personas, 7 hombres y 4 mujeres, las 4 mujeres polacas, se desnudaron en el campo, entraron, se estaban filmando con un dron, y todos desnudos sacrificaron un cordero en el campo, y en el piso escribieron en letras rojas con la sangre del cordero: el trabajo os liberará. Brutal. Como máxima ironía. Al parecer estos jóvenes estaban reivindicando alguna situación de la guerra de Ucrania, o el conflicto en Ucrania. No es muy claro el asunto. No, sí, no se detuvieron claro a los 11 personajes. No está claro porque la simbología es lapidaria. Sí, es lapidaria. No está muy claro. Pero bueno, esta semana también pierde su empleo Elmo, el querido personaje de Plaza Sésamo, en una burla de la cadena que pues es una cadena para niños que transmite Plaza Sésamo desde hace décadas. Despiden a Elmo porque hay un recorte presupuestal. Claro, y bueno, si ustedes lo vieron, fue muy, muy gracioso, porque Elmo finalmente cae en algo muy importante, en el funcionalismo de los roles en el trabajo, en donde de repente Elmo dice, bueno, y si me voy, es que Elmo no puede ser otra cosa que no sea Elmo. Exacto. Claro, entonces, en el momento que me despidan, en ese momento no hay otra forma en que yo encaje en el universo. Es decir, Elmo no puede ser obrero, Elmo no puede ser médico, sino que Elmo es Elmo porque es la figura icónica de los niños. Entonces lo matas, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que, bueno, esto puede causar bastante hilaridad, pero me parece que es lo mismo que le pasa de repente históricamente. A ver, lo expongo así: cuando hay el desplazamiento, sobre todo en los años 40, en la industrialización, hay un desplazamiento de la mano de obra campesina a las grandes ciudades. Bueno, ¿qué pasó con ellos? Que no podías cultivar las fábricas, entonces te convertiste en jardinero o te convertiste en sirviente. Exacto. Eso fue lo que pasó. Es decir, estas lógicas de la factoría son lógicas muy específicas y son lógicas de cómo se asume la vida también. Efectivamente. Entonces, Elmo se queda sin empleo. Sí, no, brutal. Yo creo que esto, no sé, me pasó por la mente ver cuando Chaplin critica todo esto de la industrialización en tiempos modernos. Esto es lo mismo, es exactamente lo mismo, dicho ahora, un siglo después. Sí, y un contexto distinto, y es muy interesante, me parece muy interesante la lógica. Esta semana también se detuvo finalmente al personaje de Organización Mexicana Editorial, que es parte del Sol de Monterrey, una cosa por el estilo, que aparentemente lo renunciaron 5 minutos siempre después. Me vino a la mente Vázquez Raña, ¿no? O sea, históricamente Vázquez Raña, bueno, que se coló en los deportes. Claro, en el COI, ¿no? Que en el COI pervivió, y no sé si era una especie de cafiche, de gigoló del COI, ¿no? No, incluso todos los años 70 tuve quien conforma la delegación mexicana de deportes que le interesaban a Vázquez Raña. Como el Vázquez Raña es tirador de escopeta y tirador de pistola. Entonces todos los deportes internacionales, todo lo que iba para Olimpiadas, tenía un apellido o Vázquez o Raña, todos. Entonces mandaban familia, su propia familia. Pero bueno, esta semana finalmente recuperan el jersey de Tom Brady. Resulta ser que el personaje que estaba vendiendo el jersey lo anunció en línea. El FBI dio con eso, contactó a Interpol a la policía mexicana, y finalmente México fue tan gentil de ir a detener a este personaje. Claro, y era un tipo que era periodista, tenía entrada o acceso a esta cuestión del fútbol americano, y yo me enteré que se especuló que el jersey puede costar $500,000. Hasta $1,500,000. Digo, no sé si es... $1,500,000 por el hecho que se lo robaron, lo vuelve más exótico. El jersey la cuestión es cómo no lo puedo vender, o sea, porque a lo mejor más de algún interesado tiene que haber habido, ¿no?
$500,000 se convierten en 20 millones de pesos. Claro. ¿Quién tiene 20 millones de pesos ahí a la mano? No, pero aquí en México no, pero en el mundo a lo mejor deben haber más de algún aficionado, ¿no? Probablemente no estaba conectado. De hecho, a este personaje se le encontró que estaba conectado con robos de otros jerseys. De otro jersey más de Tom Brady también hace 3 años en el otro Super Bowl. Entonces, pues, está interesante porque este cleptómano no había podido vender los jerseys y tenía a lo mejor $5 millones en jerseys ahí guardados. Ahora, algo muy pendejo, porque por ejemplo, porque no lo supo comercializar, pero aparte de esto, un tipo que tiene acceso a los camerines, puede escribir hasta varios libros de ahí, ¿no? Claro. Porque se toma fotos con los jugadores, claro, puede documentar el evento, puede haber un solo libro que se llame Super Bowl número tanto y documentar todo el evento, y no es muy difícil de hacerlo, ¿no? No. Entonces podía haber ganado dinero de otro tipo de forma, ¿no? Pero bueno, honestamente, el jersey de Tom Brady. Y lo curioso del jersey de Tom Brady es que este señor, ya ahora que está a punto de ser deportado a Estados Unidos, bueno, más bien de ser trasladado a Estados Unidos para cumplir su sentencia, está viendo entre 10 y 20 años en una prisión federal en Estados Unidos. O sea, la vida de este tipo se acabó por un jersey que se robó mientras estaba empleado por Organización Mexicana Editorial. No entiendo cuál es la jugada. Brutal. En una nota chistosa, hay una socialité que se llama Chiara Nasti, es italiana. Chiara Nasti es una persona influyente o relativamente influyente en términos de moda en Italia. Ella trabaja desde Nápoli. Esta mujer imprime todos los mensajes de sus haters o de la gente que la detesta, además del 1.5 millones de personas que la siguen en Twitter, y imprime los mensajes en rollos de papel higiénico y ahora los está vendiendo. Entonces, una forma muy astuta de lidiar con toda la gente que te detesta, ¿no? Todos los mails de toda la gente que me odia los imprimo en un papel higiénico y ahí está, me limpio el culo con ellos. Exactamente. Me parece muy astuto. Muy bonito. Bueno, nos retiramos con una de este bloque con Mecano. La canción se llama El Fallo Positivo. Es de 1994 y El Fallo Positivo es interesante porque es una canción que habla de SIDA. Sí. Y es a lo mejor una de las primeras que habla de SIDA en el 94-95. Sí. Y todavía más, el SIDA no es lo que era el SIDA hace casi 30 años. Hoy en día, finalmente, el SIDA se volvió una enfermedad hasta cierto punto menor. Controlable, cara de controlar, pero controlable, y simplemente cayó en el olvido. El que volvió a hacer noticia fue el cáncer, que apareció también durante los 70. Sí, ya no es la paranoia que hubo en los 80s, pero en los 80s era brutal, ¿no? Era brutal cuando se destaparon todos los grandes íconos como Rod Hodgson, que era homosexual, y después se decía que solo a los homosexuales les daba y que no era cierto, ¿no? Tampoco, ¿no? Vino inclusive esta peliculita que fue más o menos... Filadelfia. Me gustaba más Bruce cantando que Tom Hanks actuando, pero tampoco fue malo la idea, ¿no? No, y finalmente sí se abrió, vaya. Si alguna vez fuiste a una clínica había 2 clínicas de especialidades que se dedicaban específicamente a ayudar gente con SIDA. Yo soy muy paranoico con ese tema. No las conocí precisamente porque yo también caía en la paranoia. Claro, pero es interesante. Yo estuve en una conferencia donde había un tipo que tenía SIDA y el tipo empieza a charlar cómo se contagia la enfermedad y todo el rollo, y se está tomando un vaso con agua. Y de repente dice, bueno, ya después de que ustedes saben que esto no se contagia más que por sangre, por fluidos, por contacto, ¿no? ¿Quién quiere beber de mi vaso? Puta, se hizo un vacío en la sala, ninguno, o sea, y yo como decimos en Chile, me corrí, es decir, me fui. Claro, me fui de la sala. Bailas, hermano. Hay una, sí, es que eso es lo que genera. Yo conocí una clínica. Es más, me dio hasta miedo. Sí, claro. Yo conocí una clínica que estaba en el Distrito Federal, un gran amigo también, Douglas Nance, tenía un proyecto de investigación ahí y estaba colaborando con una de las clínicas, entonces me tocó ir a colaborar con él un par de ocasiones, y en estas ocasiones a las que fuimos, era tal la ignorancia, y esto ya eran los 2000, 2002, 2003, que las gentes en la clínica por protocolo tenían que usar mascarilla en todo momento y guantes de látex, hasta prácticamente el antebrazo, y estar totalmente cubiertos en trajes vaya, si no de material plástico, sí eran trajes. Sí, eran como de plástico, ¿no? Era plásticoso, pero seguía siendo tela. Sí. Pero lo irónico era,
o sea, ya en los 2000, o sea, ya más de 20 años de que había ocurrido los primeros brotes de la enfermedad, de todas maneras generaba esa paranoia. Claro. Y las únicas clínicas de especialidad seguían teniendo este protocolo totalmente exagerado. Pues ve lo que pasó con la tontería de la influenza. Creo que nunca me he puesto tanto gel antibacterial en las manos. O sea, entraba a un restaurante, entraba a una cafetería, donde sea, y te lo daban, además te exigían que lo pusieras. Claro. Tremendo, ¿eh? Entonces, bueno, el fallo positivo para recordar los años 90. Es hermoso como la canta, es hermoso, pero la canción es brutal. Es brutal. La canción es brutal. Los hermanos Cano, que hablaremos más de ellos, tenemos otras dos canciones de los hermanos Cano. Y Anita, ¿no? Y Ana Torroja. Y Anita. Muy interesantes estas dos.